Hola. En este mundo que cambia vertiginosamente, las relaciones familiares también se transforman, enfrentando preguntas que parecen no tener fin. En nuestra historia, los protagonistas lucharán por encontrar respuestas a estas dudas eternas. Larisa tuvo la suerte de nacer en una familia inteligente y comprensiva. Sus padres no podían estar más felices con su única hija, llegada muy tarde, y la niña literalmente se bañaba en los rayos del cariño y aprobación de sus padres. Delgada, risueña, con ojos claros que reflejaban una sabiduría precoz, Larisa sorprendía a todos a su alrededor con sus reflexiones maduras para su edad. La pequeña Lorochka atraía la atención de todos y era, sin duda, la consentida de todo el vecindario. Y así, en una mañana de sábado, Larisa dijo sin apartar la mirada de la ventana de la cocina: «Mamá, quiero ser conserje». El dedo gordito de la princesa de 5 años deslizaba suavemente por el marco mientras sus ojos seguían atentamente la escoba que barría el asfalto gris del patio. El conserje había salido a limpiar las hojas de otoño y la pequeña Larisa, fascinada por la escena, expresó a su madre el deseo más profundo de su corazón. «¿Por qué conserje, mi amor?», preguntó su madre, sin poder ocultar una sonrisa ante la intensidad en la mirada de su hija. Toda su figura, inclinada hacia el cristal, irradiaba tanta inspiración, que era claro que alguna idea había atrapado realmente a Larisa. Es tan bonito cuando el patio está limpio, y no hay suficientes conserjes. Lo sé porque escuché a la señora de la oficina hablar de eso. Y cuando yo sea conserje, nuestro patio será el más limpio de todo el pueblo», dijo Larisa cerrando los ojos como un gatito satisfecho, anticipando esa felicidad universal. «Mamá, imagina cuánta gente vivirá en un patio limpio, y los otros conserjes se sentirán avergonzados de que sus patios no estén tan limpios. Y ellos también limpiarán. Y así, todos los patios de la ciudad estarán limpios». Su voz era una mezcla de sueño y determinación. Su madre la miraba con admiración, emocionada por los planes que su hija tejía en su mente. Con cuidado, para no desilusionarla, preguntó: «¿O tal vez podrías, por ejemplo, ser maestra y educar a los niños para que no tiren basura? Y entonces no haría falta limpiar la ciudad de sol a sol». Los ojos grises y serios de Larisa se abrieron con asombro, y la niña asintió con firmeza. «Sí, mamá. Eso sería aún más útil que ser conserje, ¿verdad? Una maestra enseña, educa y puede convencer a los niños de portarse bien». Larisa saltó de la silla y se lanzó a los brazos de su madre, quien, con ternura, acarició el cabello de su hija entusiasta e impaciente. Los años que siguieron no trajeron problemas a sus padres con la creciente Larisa, pero sí alimentaron la inspiración de la niña. Ella era profundamente consciente de las injusticias y defectos del mundo, y luchaba con todo su corazón por ayudar a quienes lo necesitaban. Larisa aspiraba a ser la mejor maestra del mundo, capaz de enseñar a todos los niños. Soñaba con abrir un hospital veterinario para salvar a todos los animales desamparados y desafortunados, o con dar a conocer al mundo los frutos de su trabajo científico revolucionario. En resumen, no había límites para sus sueños, y estaba decidida a alcanzar un éxito tremendo para el bien de la sociedad. Siempre aplicada en sus estudios y exigente consigo misma, Larisa ya había decidido su futuro para su último año de escuela. Tenía claro que quería ser doctora. La aura romántica de esa profesión la había atrapado por completo, y soñaba con una gran clínica moderna, llena de tecnología avanzada, un lugar donde lo último en avances médicos y un equipo calificado atenderían a todos, sin importar su posición social. Pacientes felices, saludables, y la fama de su clínica extendiéndose más allá de su pequeña ciudad. Para acercar ese sueño a la realidad, Larisa se sumergió en el estudio. Día tras día aprendía biología, química, historia, geografía, física y matemáticas. Esto le robaba gran parte de su tiempo, pero Larisa no podía verlo de otra manera. Sabía que el cumplimiento de un sueño depende del soñador.
Sus padres apoyaban a su hija decidida, aunque entendían que la realidad era dura y que sus sueños podrían enfrentarse a ella. A veces, su madre intentaba suavizar los castillos en el aire de su hija, pero su padre, como un caballero, protegía a su princesa para que no se decepcionara con las imperfecciones del mundo. El tiempo para prepararse para los exámenes de ingreso pasó volando. Gracias a su determinación, Larisa no dejó pasar ninguna oportunidad. Estudió incansablemente, sola y con tutores contratados. Asistió a cursos preparatorios en la Universidad de Medicina y se interesó profundamente por el funcionamiento interno de su futura alma mater. No es de extrañar que a la 1:00 p.m, Larisa viera su nombre en la lista de los afortunados que aprobaron con honores los exámenes de ingreso y podían llamarse orgullosamente estudiantes de medicina. Larisa estaba completamente absorbida por sus estudios, sin un solo minuto libre. Asistía con dedicación a las clases teóricas, en amplias aulas luminosas dispuestas en forma de anfiteatro. Completó con entrega prácticas en los departamentos de anatomía y no dudó en trabajar en la sala de emergencias del Hospital Clínico de la ciudad para ganar experiencia. Sus padres la observaban al principio con placer visible y luego con una mezcla de inquietud, mientras su hija daba pasos firmes hacia la excelencia profesional. ¿Y en lo personal, querida?, preguntaba su madre a la princesa cansada pero feliz, mientras ella tragaba apresuradamente su primer sorbo de sopa caliente en la cocina tenue, preguntándose qué secretos y aventuras le aguardaban en ese mundo tan vasto que Larisa comenzaba a conquistar. Las vueltas a casa después de sus turnos ya se habían vuelto algo habitual para aquella familia. Larisa alzaba los ojos al cielo, como si quisiera que éste fuera testigo de que aún era demasiado pronto para pensar en tonterías como la vida personal. Luego terminaba, con verdadero placer, el delicioso plato de sopa que su madre le había preparado. «Espero que Laura no acabe completamente sola», susurraba su madre a su esposo por las noches. «Todas las chicas estudian, pero no se olvidan de los muchachos. Y nuestra hija siempre anda tarde para eso». El padre de Larisa levantaba la mirada del periódico solo por un instante. «Tú no te lanzaste al matrimonio a los 20, querida. Te tomaste tu tiempo. Miraste bien y encontraste al hombre correcto». «Y bien que lo hice», respondía la madre sonriendo, mientras acariciaba el hombro de su marido, y él torcía su grueso bigote gris en una sonrisa traviesa. Pero aún así, en el fondo, ella sentía un miedo constante por su hija. Sus padres, en efecto, habían mirado bien antes de casarse. Ambos habían pasado los 30 cuando decidieron unir sus vidas. La madre deseaba sinceramente que Larisa viviera una juventud más luminosa y llena de alegría que la suya. Para ella, los romances vertiginosos, los encuentros y las fiestas eran parte esencial de la juventud. El padre, en cambio, se lo tomaba con calma. Siempre reprendía a su esposa cuando ésta comenzaba a soñar en voz alta con nietos. «Tendrá tiempo, mujer», decía. «Larisa tendrá pretendientes y luego hijos, pero por ahora vivamos tranquilos, sin prisas. Quiero verla graduada, verla independiente, ver cómo encuentra su lugar en el mundo». Su mayor sueño era verla feliz, realizada y libre. Sin embargo, el destino tenía otros planes, crueles e inesperados. Cuando Larisa apenas comenzaba su 3er año de medicina, su amado padre murió repentinamente. El golpe fue devastador. Aquella impotencia, la incapacidad de salvar a su propio padre, encendió en ella una llama inquebrantable. Se prometió dedicar su vida entera a la medicina, para que ningún hombre lleno de vida volviera a morir sin razón. «Debes casarte, hija», le decía su madre, cada vez más envejecida. «Con un marido la vida es más divertida, más segura. Una mujer necesita un hombro fuerte». Larisa escuchaba en silencio. Casarse solo por un sello en el pasaporte era algo que detestaba. Ella soñaba con una boda de verdad, un vestido blanco,
una sonrisa sincera, un amor que no se desvaneciera. No quería un marido oficial, quería un compañero de vida, firme, fiel y real. Los pocos hombres que habían intentado conquistarla, aquellos que la invitaban al cine o a pasear por las avenidas iluminadas, nunca se parecieron al príncipe que ella imaginaba. Así que Larisa volvía a refugiarse en sus libros. Movía su espesa melena castaña. La recogía en un moño con un gesto automático. Se ponía su bata blanca y cruzaba con decisión el umbral del departamento, dejando los pensamientos románticos para otro día. Los años de estudiante no eran fáciles para ningún futuro médico. La profesión dejaba huellas incluso en el tiempo libre. Larisa dedicaba cada minuto libre, cuando no memorizaba fármacos o síntomas extraños, al cuidado de su madre, que tras la muerte del esposo, se había debilitado terriblemente. Pero la perseverancia de Larisa dio frutos. Años después sostenía entre sus manos un diploma con honores, la recompensa visible por todas aquellas noches sin dormir y las citas pospuestas. No había anillo en su dedo, pero sí una mirada segura. Recibió una plaza de prácticas en una prestigiosa clínica, bajo la guía de médicos experimentados y exigentes. Desde los primeros meses, Larisa destacó. Donde antes había páginas de libros, ahora había expedientes de pacientes. Donde antes había teoría, ahora había vidas reales que dependían de ella. Tomaba notas precisas, pedía análisis adicionales, estudiaba sin descanso, y no temía romper los protocolos cuando intuía que el paciente podía salvarse. Pero aquel ascenso profesional vino acompañado de una nueva tragedia. Una mañana cálida, su madre falleció. Larisa volcó su alma en el trabajo, intentando ahogar la soledad que la envolvía. Sus pasos resonaban por los pasillos de la clínica mucho antes del amanecer. A veces ni siquiera regresaba a casa. Dormía en un viejo sofá del cuarto del personal, con los documentos de los pacientes aún en las manos. En el silencio de la noche, cuando todos dormían, apoyaba la frente en el cristal frío de la ventana y observaba las luces de la ciudad, sintiendo cómo el vacío la apretaba por dentro. Solo sus ambiciones, su deseo de ser la mejor, la mantenían en pie. La mayoría de sus compañeras eran mujeres, médicas veteranas con historias duras y enfermeras jóvenes llenas de entusiasmo. En los descansos reían, compartían té y chismes inocentes, pero Larisa siempre se mantenía al margen. Prefería la soledad, el estudio, el silencio, hasta que un día notó algo diferente. Un compañero nuevo en el departamento parecía empeñado en romper su muralla de soledad. Se llamaba Mijail. Alto, de hombros anchos y ojos azules, trabajaba como enfermero. Era meticuloso, callado, reservado, igual que ella. Al principio sus conversaciones eran estrictamente laborales, pero en cada mirada, en cada gesto, algo imperceptible comenzaba a encenderse. ¿Había tomado Misha la presión del paciente en la habitación 5? ¿Dónde habían ido a parar los resultados del laboratorio? ¿Tendría Larisa tiempo de tramitar el alta antes de las 5? Después de aquel día, los jóvenes, sin darse cuenta, descubrieron que compartían mucho más de lo que imaginaban. Mijail y Larisa tenían personalidades sorprendentemente afines, y eso abrió para ella una puerta hacia un territorio desconocido y fascinante. Desde entonces, cada turno se convirtió en una página de un libro mágico, con una trama que atrapaba a Larisa por completo. Durante las horas silenciosas, cuando los jefes ya se habían marchado y las luces del pasillo se apagaban dejando solo el resplandor débil de las lámparas del puesto de enfermería, Misha empezó a contarle su historia. Así fue como Larisa supo que él había perdido a sus padres siendo aún estudiante y había sido criado por unos parientes lejanos en un pequeño pueblo. La escuela de aquel lugar no era precisamente famosa por sus logros, y por eso Mijail nunca logró entrar a la universidad médica de sus sueños. Ni la primera vez, ni la segunda. Siempre le faltaban unos pocos puntos. Siguiendo el consejo de un amigo,
Intentó ingresar a una escuela médica técnica. Era más fácil, con un puntaje de ingreso menor. La suerte, por fin, le sonrió. Así se convirtió en estudiante. No era lo que había imaginado, pero lo vio como un trampolín hacia algo más grande, hacia su propia felicidad. Además, su mayor temor era volver al pueblo a torcer colas de vacas, como solía decir su tía. Se graduó, consiguió trabajo en el departamento de medicina interna y volvió a intentar entrar a la universidad, sin éxito. Ni mi experiencia ni mis conocimientos parecen servir, decía con una sonrisa tímida mientras pasaba las páginas del registro de medicamentos. Leo, repaso, practico. Pero en el examen, todo se desvanece. El hervidor eléctrico murmuraba detrás de él, llenando el aire con el aroma del café recién hecho. La luz amarillenta de la lámpara bailaba sobre la mesa pulida, y Larisa sintió que aquel hombre la comprendía como nadie antes. Estudiar para ser médico toma años. Continuó Misha, pasándole unas hojas en blanco. Si empiezo ahora, ¿cuándo me graduaré? A los 30, quizá a los 40. Llegaré con las primeras canas, y solo entonces alguien dirá, ve a buscar al doctor. Sus conversaciones se repitieron turno tras turno. Con el tiempo se hicieron más sinceras, más íntimas. Han pasado 25 años, y no hay un hombro donde apoyarse, dijo él una noche. ¿Me entiendes? Larisa asintió en silencio. Yo también estoy sola, susurró ella, intentando que sus palabras sonaran firmes, pero sonaron tristes, como un eco roto. Para suavizar la tensión, Misha cambió de tema, y Larisa sintió su mirada azul sobre ella, inquisitiva, profunda. De niña soñaba con ser barrendera, confesó Larisa con una sonrisa tímida. Salir al amanecer cuando nadie está en las calles, y limpiar los caminos para que todos los encuentren relucientes. Y yo quería ser pastor, respondió él, recordando su infancia en el campo. Ambos rieron. La incomodidad se esfumó. La primavera llegó trayendo lluvias tibias y un aire nuevo. Fue entonces cuando Misha la invitó a salir por primera vez. Larisa se arregló como si fuera su primer baile, aunque la cita fue sencilla. Un café modesto con buena comida y música en vivo. Una película. Una caminata bajo las luces de la ciudad. No hubo gestos grandilocuentes, pero sí algo cálido, sincero. A los 27 años, Larisa era casi inexperta en el amor. No sabía si lo que sentía por Misha era amor verdadero o solo gratitud disfrazada. Lo meditaba en las noches, buscando dentro de sí esa chispa que separa el cariño de la pasión. Pero la revelación nunca llegó. Un año después, el poco romántico Misha simplemente dijo, «Bueno, ¿y si nos casamos?» «Está bien», respondió ella, con una calma que ocultaba un torbellino interior. No hubo flores, ni anillos, ni promesas al atardecer. Solo una firma en la oficina del registro civil. Larisa había soñado con un vestido blanco, una limusina, una celebración como en los cuentos que leía de niña. Pero Misha, con su carácter práctico, veía el matrimonio como un trámite más. «¿Para qué gastar en una fiesta?», dijo él con voz firme. «Mejor ahorramos. No tenemos a quién invitar, después de todo». Larisa bajó la mirada, esperando un gesto de ternura, una frase que dijera que aquel día era importante para ambos, pero no llegó. «Eres increíble, Lorca. Pensaste con sensatez». Fue todo lo que dijo Misha. Ella sonrió débilmente, mirando al hombre que sería su esposo, mientras recordaba cómo, de niña, se imaginaba vestida de princesa, envuelta en tul. ¿Era posible que ese sueño nunca se cumpliera? Aquel día lluvioso, frente a la ventana del pequeño café donde celebraron a solas, Larisa observó las gotas que caían y murmuró para sí, acompasando las palabras con su respiración. Lluvia en el día de la boda. Que traiga fortuna. Larisa entendió que una vida completamente nueva estaba comenzando para ella.
y lo que sucediera de ahí en adelante dependería únicamente de ella y de Mijaíl. Hasta hacía poco, Larisa imaginaba la felicidad de otra manera, pero ahora comprendía que la felicidad tiene muchas formas. Con Mijaíl, todo parecía tranquilo, sin sobresaltos, sin dramas. ¿No es eso lo que muchos llaman verdadera felicidad? Tal vez sí, tal vez no. Larisa no tenía respuestas, solo miraba en silencio. Mientras las gotas de lluvia resbalaban por el vidrio del café, acompañadas de música pop, su apartamento de 3 habitaciones, heredado de sus padres, se convirtió en el primer nido familiar de esa nueva célula social. Mijaíl, por su parte, no tenía mucho que ofrecer más allá de una pequeña habitación compartida en un dormitorio estudiantil. Así que Larisa lo llevó a vivir con ella, y por primera vez en mucho tiempo, una voz masculina volvió a resonar en ese cálido y espacioso hogar. Deseosa de crear un ambiente armonioso con su nuevo esposo, Larisa transformó su antiguo cuarto infantil en una elegante y moderna habitación. El salón pasó de ser un simple paso entre habitaciones a un espacio acogedor, decorado con gusto. La vida con Mijaíl se volvió ordenada, predecible, sin locuras ni pasiones desbordadas. Larisa empezó a creer que eso era la felicidad. Caminatas al atardecer, salidas al supermercado, decidir juntos qué película ver, cenar algo simple. Parecía una rutina perfecta. Pero algo le faltaba. Extrañaba la emoción, la espontaneidad, la alegría genuina que nace sin avisar. Mientras tanto, Mijaíl empezó a adueñarse del apartamento sin el menor recato. Hablaba de nuestro hogar, y eso no pasó desapercibido entre sus colegas. Algunos murmuraban que él había conseguido la propiedad a un precio de regalo. Otros aseguraban que Larisa solo había tenido compasión y lo había rescatado de su mala situación. En realidad, a Mijaíl no le iba nada bien en el trabajo. Y en el momento en que su carrera comenzaba a estancarse, la de Larisa florecía con fuerza. Ambos sabían que en el hospital se hablaba de ellos, pero Mijaíl parecía no molestarse. Larisa ascendió rápidamente en el departamento de terapia, y aunque intentaba motivar a su esposo a superarse, las conversaciones siempre terminaban igual. Mijaíl explotaba. ¿Ahora quieres un esposo con carrera? ¿Qué? ¿Mi trabajo ya no es suficiente para ti? Larisa, con paciencia, trataba de desviar el tema, pero cualquier intento de diálogo terminaba en tensión. El punto más delicado, los hijos. Mijaíl lo tomaba como una ofensa personal. ¿Ni siquiera puedo vivir tranquilo y ya quieres arrastrarme a cambiar pañales? Gruñía con desprecio. Larisa sonreía con tristeza. Sí, quería ser madre, pero estaba sola en ese deseo, más vulnerable que nunca. Larisa sentía cómo su esposo se alejaba poco a poco, y no sabía cómo detenerlo. Ella odiaba los escándalos. Elegía el silencio antes que la confrontación. El frágil equilibrio que mantenían se rompió cuando a Larisa la nombraron oficialmente jefa del departamento de terapia. Con el nuevo cargo llegaron más responsabilidades y un salario considerablemente mejor. Pero también llegaron los reproches, los comentarios venenosos y las discusiones sin sentido. Mijaíl, en lugar de sentirse orgulloso, descargó su frustración sobre ella. Ni en el trabajo ni en casa tienes descanso. Me estás volviendo loco, gritaba. Larisa trató de explicarse, pero entendió que ya no valía la pena. Para él, todos sus fracasos eran culpa de ella. La tensión era constante. El apartamento se llenaba de un aire espeso cada vez que ella llegaba a casa y encontraba los platos sucios, la basura sin sacar y el refrigerador vacío. ¿No estás harta de vigilarme todo el día?, reclamaba él. Solo se calmaba cuando ella, agotada, hacía todo por su cuenta. No perdía oportunidad de herirla y parecía disfrutarlo. Podrías tener éxito en otro campo. Trataba de animarlo Larisa. Aún eres joven, puedes reinventarte. Pero él ya había tomado otro camino, uno oscuro. Comenzó a llegar.
Tarde, cada vez más. Inventando excusas infantiles. A veces ni volvía. Al principio, Larisa se preocupaba. Lo esperaba despierta. Pero luego, solo sentía lástima. Cuando él regresaba, borracho y desaliñado, se desahogaba. Mi trabajo es una basura. Nadie me entiende. No tengo futuro. Y ella escuchaba en silencio, sintiendo cómo su esperanza se evaporaba noche tras noche. Larisa cayó en una profunda tristeza. Durante el día su trabajo la mantenía ocupada, pero al volver, la recibía un vacío devastador. Ya no reconocía su reflejo en el espejo. Esa mujer pálida, con los ojos hundidos, no era ella. Sabía que su matrimonio no iba a mejorar, pero no encontraba la fuerza para terminarlo. Mijaíl ya no era un compañero, era una carga. Su adicción lo consumía. Y cuando llegaba borracho, Larisa ni siquiera se molestaba en preguntar dónde había estado. Solo dejaba claro que no era bienvenido en ese estado. Él se enfurecía. Una esposa de verdad no habla así. Gritaba mientras tambaleaba agitando los puños. Pues yo sí, respondió Larisa con calma. Y si no te gusta, no vengas borracho. Y entonces llegó el punto de no retorno, un llamado en plena madrugada. Larisa, adormilada, vio el nombre de su esposo en la pantalla. Contestó preocupada. «Mijaíl, ¿estás bien?», preguntó. Silencio. Luego, una voz femenina, empapada en alcohol y desprecio. «Todo está perfecto con Mijaíl. Está conmigo, con su única y verdadera». Larisa se incorporó de golpe, el corazón acelerado. «No te aferres al osito de peluche», continuó la desconocida. «Él ya eligió. Solo estás estorbando. Dámelo sin problemas. ¿O habrá consecuencias?». Larisa ya no temblaba, ni lloraba. Respondió con voz serena. «No lo estoy reteniendo. Dile que venga por sus cosas mañana». Y colgó. Se recostó en la almohada. Sintió por fin que todo ese peso desaparecía. El final no era una tragedia, era una liberación. No más reproches, no más soledad disfrazada de compañía, no más dolor. Con una energía inesperada se levantó. Sintió la suavidad de la alfombra bajo sus pies y empezó a recorrer su casa. Tomó grandes bolsas y comenzó a empacar las pertenencias de Mijaíl. En una bolsa, el abrigo de invierno, las chaquetas, los suéteres, recuerdos de paseos fríos sobre asfalto mojado. En otra, las camisas de verano, testigos de todas las veces que Larisa tuvo que cubrir sus errores laborales. En la tercera, sus zapatos. Y con ellos, los restos de un futuro que alguna vez imaginó con hijos, amor y comprensión mutua. No, ya no más. El primer rayo de sol atravesó la cortina del dormitorio. Larisa, sin dudar, llamó a un cerrajero. También avisó al jefe médico que llegaría un poco tarde al trabajo. La vida apenas comenzaba, y esta vez, de verdad. Una nueva vida irrumpió en su apartamento, junto con la luz del sol y la esperanza. Que así fuera. Era la señal de que había llegado el momento de Larisa para ser feliz. Mijaíl jamás se dignó a presentarse ante su casi ex esposa, y Larisa, lejos de molestarse, lo agradeció. No sentía el más mínimo deseo de enfrentarlo, ni siquiera quería verlo. Con un juego de llaves completamente nuevo en la mano, Larisa entró al ascensor y lanzó una última mirada a la pila de bolsas negras junto a la entrada. Ahí había dejado todas las cosas de Misha. Ahí se quedarían, junto con los restos de un matrimonio fracasado, al otro lado de la puerta de su nueva vida, fuera del umbral de su propio hogar. Incluso el trayecto al trabajo, que durante el último año se había convertido en un auténtico calvario por las constantes quejas del personal sobre el pobre desempeño de Misha, ahora se le hacía ligero, casi alegre, como si le hubieran quitado una carga invisible de los hombros, como si por fin pudiera respirar sin miedo. Ya no había razón para esconder su autoestima. No más sonrisas fingidas. No más rubores por culpa de compañeros falsos.
Cuando Larisa cruzó las puertas del hospital, ya tenía en mente un plan para luchar por su propia felicidad. Y al poco, una solicitud de licencia descansaba sobre el escritorio de la dirección. La dejaron ir con cierta reticencia, comprendiendo que después de todo lo ocurrido, su productividad se había desplomado. Pero Larisa, emocionada con la idea de su primera vacaciones en años, sentía literalmente la alegría bajo sus pies. Su cuerpo, agotado por las visitas nocturnas de su esposo ebrio, exigía un cambio inmediato de escenario. Y sin perder ni un minuto, Larisa se dirigió a una agencia de viajes. Su lista de requisitos era breve. Quería mar, pero lejos del bullicio, lejos del gentío. Nada de lujo ni destinos exóticos. Por eso, la opción perfecta apareció rápidamente. Inspirada por su recién estrenada libertad y la sorprendente ligereza de su nueva vida, esa misma noche abordó un avión. 6 horas después, deshacía la maleta en una pequeña pero acogedora habitación frente al mar. Lejos del polvo y el ruido de la ciudad que tanto le había costado dejar atrás. El silencio del lugar restauraba su mente y su cuerpo, como si cada célula renaciera. El rumor del mar acariciando sus pies, la espuma blanca deslizándose sobre su piel tibia, el graznido de las gaviotas en el cielo azul, y ese horizonte lejano, infinito, que parecía susurrarle secretos. Larisa se sumergía en esa calma mágica, como si fuera la primera vez que vivía, bebiendo sin descanso de esa copa de placer. El aire marino despejó rápidamente las sombras de su mente. Las dejó ir, como si ya no fueran suyas, y sin una pizca de nostalgia, también ignoró los intentos de otros vacacionistas por acercarse a ella. Había venido por paz, y paz era lo que iba a encontrar. Nada de compañías ruidosas, ni romances fugaces, solo ella y el mar. No hablaba con nadie, no iniciaba conversaciones. Parte de ella no quería tener que decir que era doctora, y parte de ella simplemente no quería que nadie interrumpiera ese silencio azul donde por fin había encontrado refugio. Una tarde cálida, envuelta en la brisa salada, mientras Larisa observaba cómo las olas lamían la arena, un perro grande y peludo se le acercó corriendo. El susto fue tal que se levantó de un salto, lista para huir. Pero el animal no mostraba agresividad. Limpio, bien cuidado, la miraba y luego giraba la cabeza, como si quisiera llevarla a algún lugar. Un buen perro. Larisa le acarició la cabeza ancha y suave. «¿A dónde me llevas, perrito?», murmuró con voz baja, intentando no asustarlo. El perro gimió suavemente y volvió a mirar hacia el sendero. Encogiéndose de hombros, Larisa recogió sus cosas y lo siguió. Quizás alguien necesitaba ayuda. Ella era doctora. Podía hacer reanimación. Caminaron en silencio por unos 5 minutos. Larisa miraba a su alrededor, pero la vegetación alta le impedía ver mucho. El perro la llevó hasta un niño de unos 10 años. Se detuvo junto a él y la observó, esperanzado. Larisa se arrodilló, le abrió la camiseta al niño, le echó un poco de agua en la cara y escuchó su respiración entrecortada. Calor excesivo. Golpe de calor. Le puso su sombrero de paja en la cabeza. Le colocó un pañuelo húmedo en la frente y sonrió al ver cómo la respiración del niño se estabilizaba. Poco después, el niño abrió los ojos. «¿Quién eres?», preguntó mirando al perro a su lado. «Me llamo Larisa. Vine a ayudarte», dijo ella suavemente, ayudándolo a incorporarse. El niño miró al perro y sonrió, acariciándole el lomo con cariño. «¿Él te trajo? ¿Es tu perro?». «Sí», respondió el niño. «Me lo dio mi papá para que no me sintiera solo». El perro los miraba a ambos, sin apartar la vista del niño. El pequeño siguió hablando. «Papá dice que debo aprender disciplina y responsabilidad. Por eso me dio a Kai. Es bueno y muy listo». «¿Qué me pasó? ¿Me iba a morir?». Larisa sintió una punzada en el pecho. Le apartó unos rizos de la frente, con ternura. «No digas eso. Solo fue un golpe de calor».
No es agradable, pero tampoco es grave. ¿Te duele la cabeza? ¿Puedes caminar? El niño asintió y se puso de pie con cuidado. El perro se paró junto a él, atento, como si estuviera listo para sostenerlo si hacía falta. Larisa se asombró del vínculo entre ambos. «Te acompañaré a casa», dijo. «No vivo muy lejos», respondió él tomando su mano. Caminaron lentamente por la arena caliente. El niño, ya más animado, miraba a Larisa y al perro con entusiasmo. «Me llamo Alyosha, tengo 10 años y voy a 4º grado». Lo dijo con tanto orgullo que Larisa tuvo que contener la risa. Durante el trayecto, le contó que vivía con su padre, un pescador que trabajaba muchas horas, por eso pasaba mucho tiempo solo. Su padre le regaló a Kai cuando era apenas un cachorro. Desde entonces, no se separaban. Larisa lo escuchaba con una sonrisa. Algo en ese niño le despertaba una calidez desconocida. Nunca había sido fanática de los niños, pero este era diferente. Tal vez por la forma en que hablaba, con tanta naturalidad, o por cómo se aseguraba de que ella lo escuchara. Cuando llegaron a una casita blanca, de un solo piso, un hombre alto, moreno, ya venía bajando las escaleras. En 2 pasos llegó hasta ellos, posando una mano grande sobre los rizos de su hijo. «¿Dónde te habías metido?» Estaba preocupado. El hombre miró el rostro del niño y luego a Larisa, esperando una explicación. «Papá, esta señora me ayudó. Me sentía mal. Kai la trajo», dijo el niño con apuro. El hombre frunció el ceño, aún más confundido. Larisa intervino con rapidez, contándole cómo el perro la había llevado hasta su pequeño dueño y cómo lo había ayudado a recuperarse. «No se preocupe. No es nada grave. Solo necesita descansar, hidratarse y no volver a salir al sol así», concluyó ella. El hombre no apartó la vista de ella mientras hablaba. Cuando hubo un momento de silencio, extendió la mano. «Me llamo Evgeny. Gracias por no seguir de largo, por ayudar a mi hijo cuando hizo una tontería». «Yo solo estaba pescando, papá», dijo Alyosha arrepentido. «No volveré a estar tanto rato bajo el sol», agregó mirando a Larisa buscando su aprobación. Ella le sonrió. «Estoy de acuerdo con tu padre. Eres un niño listo. Seguro que esto te enseñará algo valioso». Iba a decir algo más, pero de pronto se sintió cohibida. «Soy doctora. Me alegra haber estado en el lugar correcto, en el momento justo». Sabía que era hora de despedirse. ¿Acaso no había venido buscando soledad? Pero, de forma extraña, no quería irse. Ese patio tranquilo, esa casa de ladrillos blancos, la atraían. Evgeny le sonrió, como si pudiera leerle el pensamiento. O tal vez solo notó la duda en su rostro, ya tocado por las primeras sombras del atardecer. Entonces hizo un gesto hacia la puerta entreabierta. «Por favor, doctora, acompáñenos un rato. Le invito un té frío de hierbas. No es justo dejar ir a quien salvó a mi hijo sin al menos una palabra». Larisa dudó. Quería entrar. Y como recordaría después, fue Kai quien decidió por seña, acostó a Alexei, le dio un beso de buenas noches y lo colocó cuidadosamente en la mesita de noche. Puso un vaso de agua limpia junto a él y salió sigilosamente al encuentro de Larisa, cerrando despacio la puerta de la habitación del niño. Afuera, la noche comenzaba a apoderarse del pueblo cuando la tetera empezó a burbujear sobre la estufa. Senya movía con cuidado unas bolsas llenas de hierbas con un aroma irresistible, mientras que varios cubitos de hielo caían uno a uno con un golpe seco dentro del vaso. «No creas que soy un mal padre», dijo Senya, removiendo el azúcar en su té mientras clavaba la mirada en su invitada. «De verdad intento pasar todo el tiempo posible con mi hijo. Los niños del lugar ya están acostumbrados a pasear por aquí desde pequeños. A veces se queda mucho tiempo solo, en la orilla del mar o con Kai. Pero alguien tiene que trabajar para vivir, ¿no? ¿Y la madre de Alyosha? ¿Por qué no te ayuda a criar a tu hijo?»
Senya bajó un poco la mirada, un poco incómodo. ¿Mamá? Hace mucho que se fue. Quiero decir, está en algún lugar, pero ya no está con nosotros. Se fue hace mucho tiempo, cuando Lyoshka apenas era un niño. Larisa lo miró fijamente, esperando escuchar más, y Senya cedió. Era una historia común, pero no por eso menos dolorosa. Se conocieron, se casaron, tuvieron un hijo, pero ella empezó a sentirse atrapada, como si el niño y yo le impidiéramos vivir la vida que merecía. Una vida mejor que la de un simple pescador. Y entonces, de un momento a otro, hizo las maletas y se fue, llevándose hasta nuestros ahorros, que habíamos juntado para comprar muebles para el pequeño. Senya suspiró y tomó unas galletas del plato. Al principio prometió que se llevaría al niño con ella en busca de un nuevo amor. No paraba de compararlo con aquel hombre. Decían que era rico, generoso y exitoso. Se jactaba de los anillos y la ropa de diseñador que le regalaban, pero ese cuento terminó tan rápido como empezó. ¿O él la dejó? ¿O tal vez fue ella la que terminó expulsada? Mi ex dejó a ese primer hombre por otro, y luego por un tercero. Y así, sucesivamente. ¿Y yo? Presenté los papeles para el divorcio. Un año después, conseguí que le quitaran la patria potestad en la corte. Ahora mi hijo y yo vivimos juntos. No estamos en la pobreza. Senya hizo un gesto amplio por la cocina. Hemos renovado, comprado electrodomésticos, hasta un perro. Cuando tengo que viajar por trabajo, un vecino cuida al niño. De alguna manera, hemos encontrado nuestro lugar. ¿Y qué importa eso?, preguntó Larisa. Tu ex nunca volvió. La mirada de Senya se endureció. Claro que volvió cuando se enteró de que mi negocio prosperaba, que ya no dependía del clima y podía permitirme ciertas cosas. Tuve que probarla, fingiendo un llanto por mi amor paterno infinito. ¿Probarla? Larisa estaba cada vez más atenta, como si escuchara un misterio que la atrapaba. Le di dinero y le pedí que firmara una renuncia a sus derechos, que no tendría reclamos. Fecha, firma. Pero lo hizo con alegría, todo según lo acordado. Agarró el dinero y se fue. No supe nada más. ¿Y ustedes viven juntos?, insistió Larisa. ¿Sí? Juntos. No me malinterpretes. Soy un hombre normal y podría encontrar esposa fácilmente, pero hallar una madre para Lyoka es otra historia. No todos quieren lidiar con hijos ajenos, y él necesita el cariño de una mujer, aunque por dentro es un bebé grande. Un silencio pesado cayó en la cocina. Larisa acariciaba distraída a Kai, que descansaba a su lado. Senya removió el azúcar que ya se había disuelto. Mientras los niños Bonello Sims, grillos entonaban su canción nocturna más allá de la ventana. Entonces pasos descalzos resonaron en el umbral, y Alyosha, entrecerrando los ojos ante la luz, se acercó a la tía Larisa y preguntó con voz somnolienta: ¿Volverás a visitarnos? Te mostraré mi colección de conchas y piedras del mar. Y si quieres, te enseñaré a pescar. Papá me dio un carrete genial. Con él cualquiera puede aprender. Larisa sonrió sin poder evitarlo y respondió: Si un caballero tan gentil invita, una dama respetable no puede negarse. Claro que volveré a visitarte. ¡Hurra! Se escuchó una voz desde el pasillo. Alyosha se había ido a la cama, convencido de que aún podría hablar con Larisa más tarde. Las siguientes 2 semanas estuvieron llenas de paseos educativos por los rincones más atractivos del pequeño pueblo turístico donde vivían Senya y Alexei. Los 3 escalaron las ruinas de una antigua fortaleza en la colina, navegaron en una pequeña lancha a motor, bucearon cerca de una cueva submarina y observaron medusas en las aguas cristalinas de la bahía. Larisa se aficionó a comer camarones recién cocidos en agua salada, y, a cambio, enseñó a Alyosha a vendar heridas. Kai los acompañaba a todas partes, y Larisa sintió que eso era su felicidad, su familia. Más de una vez captó la mirada aprobadora de Evgeny, y eso la reconfortaba.
Pero el día de la despedida llegó sin aviso. Después de llevar a Larisa al aeropuerto, Xenia observó largo tiempo el despegue del avión, preguntándose si volvería a ver a esa mujer que había conquistado su corazón. Pero no sabía si sus sentimientos eran correspondidos, ni si Larisa estaba dispuesta a cargar con el peso de criar al hijo de otro. Al despedirse, ella prometió regresar en un año, y Xenia empezó a dudar si valía la pena alimentar sueños imposibles. De regreso en el apartamento oscuro y vacío, Larisa sintió por primera vez el miedo a la soledad. Se sintió inquieta ante la idea de estar sola. Totalmente sola. Pero las sombras del pasado no solo la atormentaban, la tenían atrapada con fuerza. Tenía que arreglar el divorcio y formalizar todos los papeles. La vorágine del trabajo la absorbió, y apenas al final de su primer día, recordó a Mikhail. Resultó que su marido, quien casi había dejado el alcohol, fue despedido por llegar borracho al trabajo. Eso había pasado 3 semanas antes, justo después de que ella se fue de vacaciones. No había presentado la demanda de divorcio, como Larisa esperaba secretamente, y nadie sabía dónde estaba. Larisa presentó la demanda y esperaba la primera audiencia. Cada noche llamaba a Xenia y Alyosha. Sus chicos, como empezó a llamarlos, y esas llamadas le daban fuerzas al regresar. Pero pronto Misha le recordó su presencia. Al enterarse por Natalia, su amante, de la llamada telefónica con Larisa, el hombre comprendió por qué ella había cambiado tanto. La ex enfermera no quería verlo. Su orgullo masculino estaba herido, pero la tenaz y astuta Natalia no le dejó otra opción. Ve al doctor y divórciate. Tengo 8 semanas de embarazo. ¿A quién pondré en el acta de nacimiento? Llevas tanto tiempo charlando sin mencionar boda. Vaya hombre encontraste. Deberías haberte callado. Eres una mujer honesta. ¿Cómo voy a saber quién andaba contigo? ¿Paseando? Me llamaste mujer, me echó, y ahora estamos sin nada. ¿Te gusta vivir en un cuarto alquilado? Si te hubieras callado, tal vez hubieras sacado algo del apartamento en el divorcio. Ahora no hay nada para dividir. Todo está a nombre de la Lorca, comprado antes del matrimonio. Esas conversaciones terminaban en insultos e incluso golpes. Tenía una mujer tranquila, inteligente y sencilla, y esa loca se quedó con el apartamento. Murmuraba Misha dando otro trago a su botella. ¿Y por qué siento la necesidad de ir con Natasha, la vendedora del mercado? Misha estaba perdido, sin saber cómo salir del lío, pero Natalia lo tenía firmemente en su poder. Necesito un lugar para vivir. ¿Dónde voy a traer al niño? ¿Dónde vamos a vivir? La casera me echa del cuarto, incluso con la barriga, y seguro no me aceptará con un niño. Eres hombre, decide. Vuelve con tu mujer tonta, y que te dé un lugar para vivir donde estés registrado. Tenemos un cuarto, el niño otro, y eso basta para tu mujer. Aunque mejor sería asustarla y asegurarte de que no quede rastro del doctor. Me has contado tanto del apartamento. No te quiero sin casa. Debes trabajar, cabrón. ¿Quién te va a alimentar? Mira esa barriga. Te llega a las rodillas. Entonces Natalia empezaba a gritar, y los demás vecinos del miserable alquiler se convertían en testigos involuntarios de otra pelea vulgar entre amantes. Misha ya había lamentado cientos de veces haber dejado a Larisa, tranquila, inteligente y educada. A veces olvidaba que fue su mala conducta la que terminó con su matrimonio, y comenzaba a odiar a Larisa con todo su ser, creyendo que mientras él luchaba con esa campesina, su Laura saltaba de hombre en hombre, olvidando al esposo legal. Estos pensamientos lo atacaban especialmente cuando estaba borracho, y en su estado no sabía si quería vengarse de su ex por arruinarle la vida o recuperarla. Natalia no se veía culpable por su aventura con el casado Mikhail. Para ella era importante sacar hasta la última gota de él, y así, con la obstinación de un rinoceronte, Natasha continuó acosando a su elegido para que tuviera aquella conversación seria con Larisa. En su mente, la joven era demasiado tranquila,
Demasiado sumisa, el tipo de persona que nunca levantaría la voz. La vendedora no tenía la menor duda. Primero se mudaría al departamento de Larisa, y luego, con la ayuda de Misha, la obligaría a transferirle la propiedad. En su plan no había lugar para Misha, pero a Natasha eso no le importaba. Cuando Misha supo que Larisa había vuelto a trabajar, trató de ocultárselo a Natasha. Sin embargo, su amante terminó enterándose, y no tardó en presionarlo. Los sueños de Misha de hablar a solas con Larisa, pedirle perdón y cerrar el pasado en paz se desmoronaron cruelmente. «Tú te callas», ordenó Natasha con una mirada helada. «Ni una palabra, ¿me oyes? Yo hablaré. Y tú la amenazas. Eres un hombre, ¿no? Tu esposa y tu hijo no tienen dónde vivir, y estás registrado allí. Tienes derecho a quedarte. Puedes llevar a tu familia». Remarcó la palabra. «Puedes», con un brillo venenoso en los ojos. Misha bajó la cabeza. Sabía que discutir con ella era inútil, que oponerse a Natasha era como estrellarse contra una locomotora sin frenos. Con el alma hecha pedazos, la siguió hacia la puerta. Esa mañana, Larisa se preparaba para ir al trabajo como siempre, mecánicamente, sin emoción. Pero en su interior algo había cambiado. Todo le resultaba ajeno, inútil, frío. Su lugar no estaba allí. En su mente solo veía un pequeño hogar junto al mar, un hombre comprensivo, un niño alegre y un perro peludo llamado Kai. Allí, y solo allí, la esperaba la felicidad. El timbre sonó tan de repente que la hizo sobresaltarse. Giró el picaporte y se encontró frente a frente con su exmarido. Antes de poder pronunciar palabra, una mujer vulgar emergió de detrás de Mikhail. Arrastrando una pequeña bolsa de cuadros, intentó meterla al pasillo, gritando con voz chillona. «¿Qué está haciendo? ¿Por qué cambia las cerraduras y no deja entrar a los dueños? Entrégueme las llaves ahora mismo y apártese. Misha, trae las cosas». Larisa la observó en silencio, incrédula. La mujer estaba visiblemente embarazada, vestida de forma provocativa, con un maquillaje grotesco y baratijas que tintineaban con cada movimiento. «Las llaves», repitió la intrusa impaciente. «Misha está registrado aquí, así que tiene derecho a vivir. Y nosotras, su familia», dijo señalando su vientre. «También. Así que será mejor que no nos obligue a ir a juicio. ¿O quiere que una embarazada la acuse de agresión, doctora?» Larisa respiró hondo, sin perder la calma que tantas veces había demostrado en la sala de urgencias. «Misha no tiene nada que ver con este apartamento», dijo con firmeza. «Estamos divorciados. Resuelvan sus problemas en otro lugar. Ninguno de los dos volverá a cruzar esta puerta». Cuando Misha intentó dejar otra bolsa en el suelo, Larisa lo detuvo con una sola mirada. «Pero está registrado aquí», murmuró él. «Eso no le da derecho a nada», respondió ella con frialdad. Natasha intentó empujarla, pero Larisa ya había salido al pasillo. Cerró la puerta de golpe, dejando a la pareja gritando e insultando del otro lado. Caminó con paso firme hacia el ascensor. Misha, desde el umbral, la vio alejarse. El sonido de sus tacones resonaba sobre las baldosas. Su bolso colgaba con elegancia de un hombro. En ese instante lo comprendió todo. Había cometido el error más grande de su vida. Los vecinos, alertados por los gritos, amenazaron con llamar a la policía si Natasha no se calmaba. Furiosa, la mujer tuvo que marcharse. En el camino de regreso, no dejó de insultar a Misha. Ella había soñado con mudarse a un departamento nuevo, amplio, con vistas, pero todo se había derrumbado. Misha caminaba tras ella, en silencio, planeando su huida. Tal vez sería mejor regresar al pueblo, con o sin Natasha, y empezar de nuevo. Allí, al menos, tendría un techo y un poco de paz. Natasha no quería volver, pero no tenía elección. Se había engañado a sí misma. Mientras tanto, Larisa no llegó a su trabajo aquel día. Se sentó en un banco junto a la fuente,
y observó cómo los chorros de agua se rompían en miles de destellos. En su mente viajaba lejos, al lugar donde Kai corría por la orilla, y un niño descalzo, Alyosha, lo seguía riendo, mientras un hombre fuerte y tranquilo, Evgeny, los observaba con ternura. ¿Qué hago todavía aquí?, pensó. ¿Por qué sigo postergando lo que sé que debo hacer? En su cabeza, los pensamientos fluían como un bisturí afilado. Precisos, fríos, inevitables. Cada paso de su futuro se ordenó como un plan quirúrgico. Decidió actuar. Primero fue al hospital y presentó su renuncia. Los jefes no estaban contentos, pero comprendieron que Larisa no tomaba decisiones a la ligera. Luego llamó a su única amiga, y para su sorpresa, le informó que le había dado poder notarial para vender su apartamento. Le explicó que debía irse de la ciudad de inmediato. Empacó con cuidado. Solo 2 maletas, todo lo necesario para una nueva vida. Cerró la puerta atrás de sí sin mirar atrás. Cuando el taxi se detuvo frente al pequeño aeropuerto, Larisa corrió hacia el mostrador de boletos, pero una voz, familiar y cálida, la detuvo. Se volvió temblando y cayó en los brazos de Evgeny. Él también había tomado su decisión, ir tras la mujer que amaba. Y allí, en medio del bullicio del aeropuerto, el tiempo pareció detenerse. El viaje de regreso fue una sinfonía de palabras íntimas y silencios compartidos. Larisa se sentía como una princesa rescatada de las garras del dragón. Evgeny, asombrado, no dejaba de repetir cuánto se alegraba de haberla encontrado, de que Alexei y Kai los esperaban en casa. Cuando llegaron, el niño los recibió con un grito de alegría, y el perro corrió a su encuentro, moviendo la cola con un ladrido feliz. Larisa acarició su suave pelaje, despeinó los rizos de su hijo y miró a Evgeny a los ojos. Era, al fin, plenamente feliz. Dentro de ella despertó la niña que alguna vez había sido, ligera, soñadora, llena de canciones sencillas. Y ahora, con el corazón abierto y la vida por delante, Larisa volvió a creer en el amor. Los 2 años siguientes se fundieron en una sola melodía de momentos felices. Y un día finalmente sonó la marcha nupcial de Mendelssohn para Larisa y Evgeny. Y aquel día, la novia estaba deslumbrante. Su vestido, blanco como la nieve, y ligero como una pluma de edredón, parecía flotar con cada movimiento. La boda no fue multitudinaria, pero sí profundamente sincera y llena de emoción. Larisa adoptó oficialmente al pequeño Alexei, y el niño, con la voz temblorosa y los ojos brillantes, la llamó por primera vez mamá. Aquella palabra desató una tormenta de sentimientos en el corazón de Larisa. Desde ese momento, la conexión entre ambos fue mágica. Se entendían sin palabras, se hacían felices mutuamente, como si siempre hubieran sido madre e hijo. Evgeny, mientras tanto, insistía con una sonrisa tierna pero decidida. Nuestra familia debe crecer. Larisa bajaba la mirada, insegura. ¿Senya? Nunca he podido quedar embarazada. Tal vez Alyosha sea nuestro único hijo. Susurró temiendo herirlo, pero Evgeny negó con la cabeza y la abrazó con fuerza. Todo saldrá bien, amor. Si no hoy, será mañana. Y si no mañana, el próximo año. Pero sucederá. Lo sé. Y poco a poco, Larisa comenzó a creerlo también. Por primera vez no temía a los diagnósticos ni a las palabras de los médicos. Sentía que su cuerpo y su alma estaban en paz. Encontró trabajo en el hospital local y, como siempre, se entregó con pasión a su vocación. Sin embargo, solo alcanzó a trabajar unos meses. Evgeny, una vez más, tenía razón. Larisa entró en licencia de maternidad y poco después el llanto de una niña llenó su hogar. Había nacido su pequeña princesa. La niña creció serena, curiosa, llena de luz. Alegraba los días de su madre, de su padre, de su hermano mayor y hasta del inseparable Kai, el perro de la familia. Era una casa llena de risas, pasos menudos y felicidad.
Cuando celebraron el primer cumpleaños de la niña, Larisa habló con su esposo mientras las velas aún humeaban sobre el pastel. «Shenya, quiero volver al hospital. Un médico no puede quedarse atrás. Necesito mantenerme al día, seguir aprendiendo». Evgeny le tomó las manos. «Amor, tenemos suficiente. Y ahora hay 2 pequeños que necesitan una madre a tiempo completo. No quiero detenerte, pero tal vez sea pronto para volver a ser doctora. Sé nuestro ángel en casa un poco más. Si regresas al hospital, necesitaremos una niñera, una guardería». Larisa lo escuchó en silencio. Aquel diálogo quedó grabado en su memoria. Y con el tiempo, Evgeny solía recordarlo con ternura. Una tarde, él se acercó a ella con una mirada llena de emoción. «Recuerdo que me dijiste que soñabas con tener tu propia clínica, un lugar donde ayudar a todos los que lo necesiten. Déjame ayudarte a hacerlo realidad». Larisa lo miró sorprendida. «El dinero de la venta de tu apartamento sigue en la cuenta, ¿verdad?», continuó él. «Usemos eso, y yo pondré lo mío. Juntos abriremos una clínica moderna, humana. Será tu sueño y nuestro hogar». Larisa no pudo contener las lágrimas, no solo por la idea de la clínica, sino por lo que representaba. La confianza, la generosidad, el amor de un hombre que caminaba a su lado sin reservas. Sabía que no sería fácil, que los buenos deseos no bastaban. Hacía falta esfuerzo, trabajo, paciencia, pero también sabía que Evgeny estaría allí, ayudando, apoyándola, creyendo en ella. Y así, con entusiasmo y sin descanso, comenzaron. Meses después, la clínica de Larisa abrió sus puertas. No tenía los lujos de las grandes instituciones de la ciudad, pero sí algo mucho más valioso: alma. Allí nadie era rechazado por falta de dinero. Todos eran recibidos con calidez, atendidos con respeto y despedidos con esperanza. Larisa sentía que estaba devolviendo al mundo todo lo que la vida le había enseñado. Era su manera de sanar. No solo cuerpos, sino corazones. Una tarde de verano, bajo un cielo teñido de oro, comprendió que había encontrado su destino. Los rostros agradecidos de sus pacientes, las risas de su familia, los pasos de Kai por el jardín. Todo se entrelazaba en un mismo latido. Día tras día, año tras año, Larisa llevó alegría a quienes la rodeaban. Y no existía persona más feliz que aquella mujer alta, delgada y de mirada bondadosa, que alguna vez creyó que el amor no era para ella. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha emocionado, apóyanos con un me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más relatos. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y no olvides abrazar a los tuyos hoy. Nos vemos en la próxima historia.